tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Bienvenidos al Corresponsal. Día intenso, como son los sábados en la República Argentina. Hace una semana estábamos con la incógnita de qué iba a pasar en las elecciones. Llegaron las elecciones, triunfo categórico, inesperado, dijo el presidente Milei, ¿no? Por las características que tuvo, incluyendo la provincia de Buenos Aires, del gobierno. Y cuando todo parecía que se llegaba a un remanso, bueno, ocurrió lo que está sacudiendo al gobierno, principalmente de la política, ¿no? La renuncia, el despido. La renuncia fue casi una excusa, de Guillermo Franco. Y sobre eso están pasando muchas cosas. En este momento, una de las consecuencias más fuertes se está produciendo. Vamos ya con esto. Bueno, muy bien. Esto es de hoy, hace un rato nomás. Ustedes saben, ¿no es cierto? Ayer Mauricio Macri estaba compartiendo la cena o la noche con Javier Milei en la Quinta de Olivos. Ese encuentro tuvo un gestor muy importante al margen de Milei, que fue Guillermo Franco. Llegó Macri y se enteró que Franco no estaba. Se lo dijo Milei. Ya vamos a estar hablando con Claudio Saboya para conocer toda esa trastienda de alto impacto. Todos los que hablaron con Macri desde el mismo momento en que salió de la reunión coincidieron en señalar su disgusto por no solamente la decisión de prescindir de los servicios de Guillermo Franco, sino también por la designación de Manuel Adorni. Y como consecuencia de esto, para confirmar ese malestar, está este extenso mensaje en la red X de Mauricio Macri que ya mismo vamos a compartir con todos ustedes. Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. Atenti con esto, ¿no? En agradecimiento por el apoyo que le di. Protagonismo de Macri. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa. Pero no logramos ponernos de acuerdo. Tajante frase. No logramos ponernos de acuerdo. Sigue. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Franco, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Durísima frase de Mauricio Macri. Durísima frase de Mauricio Macri. Sigue. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Franco por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. Atención con esto, insisto, vamos a estar hablando con Claudio Saboya, está dando Macri información sobre lo que se habló, es decir, efectivamente Macri aspiraba a que hubiera un hombre suyo, Marín lo es, había estado con el YPF, en este lugar. A esta decisión, a mi juicio, desacertada, dice Macri, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro. Está hablando Macri de la persistencia de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Atento con esto. Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Sigue Macri. Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país.
Duro mensaje de Mauricio Macri, duro mensaje de Mauricio Macri contando detalles de la reunión de ayer, contando cuáles eran sus expectativas, marcando cuatro. Primero, su desacuerdo, su decepción con la salida de Guillermo Francos. Segundo, su desacuerdo con la designación de Manuel Adorni, a quien critica duramente, le critica falta de capacidad para llevar adelante esto. Tercero, la expectativa, no para él, pero sí de un hombre como el expresidente de YPF para el cargo, es decir, Macri aspiraba a que se escuchara su voz. Y cuarto, la persistencia de la interna feroz del gobierno, Karina Milei y Santiago Caputo. Tuiteó hoy Manuel Adorni, que dio una extensa entrevista hoy por Radio Mitre, y dijo esto: que tengan todos una hermosa noche por delante. Fin. Esto puede tener distintas interpretaciones. Una de ellas es para Macri decirle: miren, lo que usted dice no nos interesa, ¿sí? Así que esto es lo que estamos registrando en este fin de semana muy intenso. Tras una semana muy intensa, hay que recordar, ya estoy con Claudio Saboya, también vamos a estar con Sheila Vilker, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Había dicho el presidente de la República que tras el resultado, el triunfo categórico del domingo, no tenía ningún apuro en llevar adelante los cambios de gabinete. Claudio Saboya, ¿cómo estamos? Bella noche. Hola Nelson, muy bella noche. Bueno, qué día, y entonces, qué noche, qué fin de semana. No hay, en la Argentina pensábamos que este fin de semana íbamos a descansar después del trabajo de las elecciones, pero no. Ahora, insisto con esto, ¿no? Voy a comenzar. Dijo Milei, no hay ningún apuro para cambiar el gabinete. Y entonces, ¿qué pasó con esta salida a manera de eyección de Francos? Porque además el mensaje de Francos, Claudio, implica una crítica al presidente. Dijo, después de mucho tiempo, de semanas de trascendidos, en los cuales el presidente, entre comillas, se sobreentiende, no lo desmintió ni lo apoyó, me voy. Duro esto. Correcto. Acá claramente hay cosas que, bueno, uno puede sospechar. Pensemos, vamos a ponerle un paraguas a estas pequeñas cosas que quiero compartir con vos. La primera, en reuniones personales y privadas, hay poca gente que estuvo y todos mienten. Todo el mundo ahora va a acomodar ex post. Bueno, no, yo le dije esto, no, yo no me había comprometido. Vos sí te habías comprometido, me mentiste, me fallaste, toda la cosa pimpinela, en la cual es muy difícil para nosotros los periodistas poder reconstruir la verdad lo más fiel posible. Esa es una limitación que tenemos. Sin embargo, hay señales que son indubitables. La primera la habíamos conversado con vos, tanto aquí en El Corresponsal como en Rivadavia. En las reuniones previas, largas reuniones entre Mauricio Macri y el presidente Milei, se habló de muchas cosas y se habló de gente y se habló de cargos. Lo que trascendía al final de esas reuniones era: estamos juntos, vamos a trabajar por una Argentina mejor, y una generalidad que no reflejaba reuniones de 3-4 horas, cuando sabemos que Macri se aburre a los 20 minutos de cualquier cosa. Claro. Milei lo mismo. Entonces ahí se estaba tejiendo algo que al parecer, ahora sí es a la luz del prisma de Macri, no se cumplió. Claro. Hay algunos elementos que permiten darle la derecha, darle la razón a Macri en este punto. Pensá que a Guillermo Franco lo sostuvieron toda la semana y lo echan ayer. O sea, lo empujan a irse. Guillermo Franco es un tipo, un poco como me ha pasado con Gerardo Huerta, dice: yo no estoy para estas cosas. No quiero ver en los programas de tele amigos de Santiago Caputo que dicen: bueno, ya está la silla lista, vamos a calentar los fideos, así jocosamente, no quiero, no me interesa. Vos no lo paraste, lo estás alimentando, me voy. Y detrás de él se va Lisandro Catalán. Todo eso fue anoche. Ahora, Mauricio Macri es un expresidente. Parece que la gente de La Libertad Avanza no comprende. Es algo que le va a pasar a Milei cuando termine su mandato, dentro de 2 años o 6 años. Está en otro club. La voz de Mauricio Macri tiene un peso 100.000 veces más grande que cualquier otra,
en el exterior y sobre todo es amigo personal de Donald Trump antes que Javier Milei terminara la facultad. Un punto. Entonces, cuidado, porque viste que él lo menciona, dice, bueno, justo cuando el presidente de Estados Unidos, un apoyo inédito, van a decir, pero yo estoy diciendo, mando dinero, gana las elecciones, amplíen la coalición y con el primero que se pelean es con el socio natural y mi amigo. Te pido un primer momento ahí porque obviamente la circunstancia del anuncio no es un elemento circunstancial, casual y demás. Sheila, su primera impresión de todo esto. Bueno, el jueves tuvimos una foto con 20 gobernadores. Correcto. El domingo el nuevo presidente de saco y corbata que repartió elogios antes que injurias. Una novedad en la escena. Ayer el encuentro con Macri, todo parecía inclinarse hacia el diálogo, hacia el encuentro con la diferencia, hacia la construcción, sobre todo porque realmente yo coincido con algunas de las cosas del mensaje de Mauricio Macri respecto de la posibilidad que se le abrió al presidente para grandes cambios y que por supuesto están en consonancia con la demanda de cambio de una parte importante de la sociedad. Y me parece que, bueno, empieza a ponerse entre paréntesis, se le impone un signo de interrogación a este nuevo carácter, a este cambio de estado que parecíamos estar atravesando, ¿no? Perfecto, ¿eh? Y me parece que el tuit de Adorni, categórico, en un estilo muy Adorni, bueno, acá no hay lugar a queja, no hay lugar a nada. No nos interesa. No nos interesa. No. Hubo un tuit anterior, Sheila, que quiero rescatar, que fue hoy también, antes que se supiera, se conociera el tuit justamente de Mauricio Macri. Adorni, cuando le preguntan en la entrevista, le dicen, bueno, pero Mauricio Macri, bueno, ellos siempre se juntan como amigos con Milei. Era prácticamente los que escuchan ópera y toman café. No era una reunión política de dos presidentes, ¿no? Ahora, eso fue antes. Parece que ya el tema expreso de tirarlo a un rincón a Macri era totalmente orgánico y venía de todos los sectores del gobierno. Yo sumaría una cosa más que, digo, vos planteabas la amistad de Macri con Trump. Sumaría algo adicional y es diputados del PRO que todavía responden a Mauricio Macri. ¿No? Digamos, en un contexto donde la necesidad de votos en el Congreso para discutir las reformas que vienen son centrales. Correcto. Claudio, la circunstancia no es menor. Una cosa que le hubieran dicho a Macri, no porque ahora tenga una importancia enorme, pero en este contexto de necesitar apoyos que los necesita el gobierno, digamos, una cosa es decirle a las 3 de la tarde, mira, se va Franco, hablemos otra cosa de enterarse ahí. ¿Alguien reparó en lo que significaba eso? O, digamos, a nadie se ocurrió, creo que se hizo a propósito. Creo que fue preso. ¿O se hizo a propósito? No, creo que fue a propósito. Ayer trascendió otra cosa que hoy... ¿Qué dato este? La leí en un solo lugar. Ojo con esta onda de amor y paz que realmente yo creo que le hizo muy bien al gobierno y que de alguna manera trajo alivio a todos los argentinos. Bueno, de vuelta todos sentados en la mesa, sabemos que hay diferencias, faltan 4 gobernadores, pero los abrazos de nuevo, la sonrisa, falta de crispación. Vos sabés que esa convocatoria la hizo Guillermo Francos apenas terminada la elección, cuando él estaba muy empoderado, dio los resultados, etc. Y hay un sector en el gobierno que no estuvo muy de acuerdo con esa convocatoria. Hoy nos parece fantástica a nosotros. Cuidado. Correcto. Fuerte esto, realmente. Escuchemos esto que dijo hoy Manuel Adorni en la tarde en la nota de Radio Mitre, por favor, ¿sí? Guillermo Franco fue una pieza clave. Y aparte en lo personal a mí me ha ayudado mucho y yo para mí era una persona a la cual yo le tenía muchísimo respeto y cariño. Y me parece que es un poco el sentimiento general de todo el gabinete, ¿no? Si me sorprendió o no, bueno, no, ni me sorprende ni me deja de sorprender. Creo que había un ciclo cumplido y creo él lo explica muy bien en su renuncia, ¿no? Él le da el paso a que el presidente pueda tomar las mejores decisiones con la mayor libertad y la tranquilidad absoluta, y de hecho es lo que tiene que hacer el jefe de gabinete, ¿no? Y creo que su último gesto como jefe de gabinete fue realmente hacer eso, poner todas las herramientas sobre la mesa para que el presidente tome las mejores decisiones. Así que incluso en su retirada creo que a Guillermo se lo va a recordar por mucho tiempo. Mamita, qué lápida. Bueno, si vos, mira, yo te invito
que tenés la mejor productora de la televisión argentina del fin de semana, que busque la despedida de Sandra Petovelo a Guillermo Francos. Bien. Y vas a encontrar una diferencia, Bueno. huelgan las palabras, acá no lo podemos interpretar, Sí, se va a leer un tuit, se va a leer el otro, recién lo escuchamos a Manuel Adorni, ahora busquen la despedida de Petovelo y te vas a dar cuenta que el suelo en el gobierno está moviéndose a mucha velocidad. A mucha velocidad, uno no hace juicio de valor, es una descripción y siempre con la limitación que tiene este gobierno que te invita a hablar y después, en el momento de que está sirviendo la cena, echa al tipo que intentó, que fue Guillermo Franco. Bueno, entonces con esa limitación, porque ahí vas a encontrar colores. Ahí lo vamos a tener, y tensiones que yo creo que hablan por sí mismas, por ahí me equivoco yo y esto es muy subjetivo, me gustaría después compartirlo. No, correcto. Ahí ya vamos a estar con este mensaje de Sandra Petovelo, porque obviamente, claro, Sheila, esto es lo que... a ver si lo tenemos ahí, vamos a verlo. A ver si lo podemos poner, ¿no? Ahí está, a ver. Y la respuesta de Franco también. Sí, por supuesto. Ahí está trabajando la producción, ¿no? Gracias por tu ayuda constante, por tu empatía, por la escucha, por la palabra justa, por la paciencia, por tu humor, por tus enseñanzas y por tu contención en los peores momentos. Un honor que hayas sido nuestro jefe de gabinete y un verdadero privilegio compartir estos años con vos. Sos enorme, Guille, un caballero con todas las letras. Y después de todo esto vos decís, y lo echás. Digamos, bueno, es una cosa por increíble. Eso yo no quiero cargar un peso en la balanza de más. Solamente ofrecer información y cada cual irá sacando su conclusión. La verdad que el rol que tuvo Francos ha sido muy importante. Rescato del tuit de la ministra de Desarrollo la palabra justa. Justa. ¿No? Sobre todo porque es una figura que ha traído calma en general. También un rol muy importante como interlocutor de muchos actores con los que el gobierno por ahí tenía problemas. Yo te diría una persona que ha tendido puentes, ¿no? y ha calmado las escenas. Entonces creo que es interesante la decisión porque lo que estás viendo es repliegue sobre sí. Un repliegue fuerte, ¿no? del gobierno sobre sí. Que bueno, que creo que está un poco desfasado de todas las expectativas, pero también de la demanda social. Sí, y yo creo que también de expectativas internas, porque acá hay un tema además que resurge con esto, lo pone Macri en su mensaje, Claudio, el recrudecimiento de las internas, porque es decir, en esa interna que sigue presente Adorni es Karina Milei, veremos qué pasa con Caputo, ¿no? Exactamente, Santiago, o sea, Macri también descarga su cuota de maldad que le conocemos, ¿no? O sea, acá no, insisto, trato de ser equidistante con los hechos de las últimas 24 horas. Macri está diciendo, bueno, nos reunimos, habíamos llegado a un acuerdo y otra vez, ojo, esto una nota al pie, un peligro que se cierne sobre el resto de los gobernadores. Claro. Tiene fama de mal pagador, de un tipo que te da una cosa y al día siguiente, no lo vamos a hacer. ¿Cómo? Habíamos quedado en esto, no, ahora no, ahora vuela esto. Es decir, eso pone en duda su palabra, esto estás queriendo decir. Exactamente, en política esto es peligroso, porque obviamente cuando vos decís, diga lo que quiera, me tienen que venir al pie. Hay momentos en la política, este es uno, pero o sea, esto pone la palabra del presidente. No terminó, y bueno, es lo que dice Macri. Yo estuve en los momentos muy difíciles que no se sabía cómo seguía el gobierno. Esto es algo que vos decís, esto de mal pagador, es lo que muchos gobernadores le dicen a Milei, ¿no es cierto? Exacto. Sí, que está en observación, a la puerta de una negociación. Claro. No, a ver, pensaba, después de una elección como la que tuvo el gobierno nacional, realmente descomunal, inesperada, buenísima, es difícil imaginar un gobierno de coalición total, porque realmente salió con la espalda hinchada, ¿no? Con el pecho inflado. Ahora, esto me parece que no tiene que ver con otra cosa que sigue estando en la mesa, que es la demanda de diálogo, de encuentros, yo te diría, incluso de cortesías, porque por lo que vos estás contando, Claudio, esto ya directamente también roza lo de cortés, faltó la cortesía. Pero y además, es el maltrato, ¿no? Ayer la cara de Macri, antes de que escribiese hoy, la vimos todos, creo, en el auto, no dijo una palabra y estaba transformado. Además, lo que sabemos, vos sabés mucho más, lo conocés, aparentemente salió tan furioso que empezó a hablar con alguna gente de ahí del PRO para decirle, mirá lo que me pasó, ¿no es cierto?
con gente que lo conoce de cuando el inquilino de esa casa era él. Claro. Otra vez lo mismo, o sea, acá no de vuelta, no ponemos ganadores y perdedores. Claro. Mauricio Macri es un expresidente de la nación, hay 5 o 6 tenemos vivos. Con sus más y sus menos. Sí, Están claro, en un por club supuesto. que afuera se mira. Esta semana estuvo Tony Blair en la Argentina. Fue primer de inglés británico hace como 30 años, ¿no? Los acuerdos del Viernes Santo con Irlanda. Lo trataron como un señor y había un montón de gente que es hoy más poderosa que él. Digo, están en un club como el que va a estar Milei, pero no va a estar Adorni, no va a estar Guillermo Franco, no va a estar su hermana, la hermana del presidente, va a estar Javier Milei y hoy está Macri. Correcto. Claudio, Manuel Adorni asume el lunes, ¿no es cierto? Sí, correcto. Perfecto. Correcto. Asume el lunes y acto seguido asume como secretario de Comunicación Javier Lanari, su mano derecha, su fiel ladero. Correcto. Todavía está por definir lo que uno supone con alguna información, pero a la luz de los cambios que hay, soy muy prudente, que él se está terminando de dar los detalles finales a un superministerio del Interior que va a ocupar Santiago Caputo con más áreas de las que tiene ahora. Atención, porque algunas de esas áreas de las que se estuvo hablando, veremos si ocurre, tema transporte, tema infraestructura, hoy dependen del tío de Santiago Caputo, Luis Caputo. Claro. No es tan fácil, es otra plata ahí la interna, hay otro valor en ese momento. Hay un tema, porque además allí queda expresada la interna, ¿no? Es decir, Adorni es Karina Milei, Santiago Caputo tendrá otro cargo así de superministro que habrá que ver cómo se conjuga eso, ¿no? Y con Martín Menem ratificado en la Cámara de Diputados, que es la que tiene que tratar todos estos proyectos, con Sebastián Pareja adentro de la legislatura, del Congreso, digamos, un montón de piezas que están hoy aceitadas por el triunfo, pero no se movieron del lugar. No, y si va a ser un ministro del Interior con billetera o sin billetera, ¿no? Digamos, las carteras de obra pública, por supuesto. Al tío, Gila. Mencioné a Luis absolutamente Caputo, central. Bueno, eso es clave, es un punto muy importante. Un ministro del Interior con billetera tiene poder. Digamos, el poder, la obra pública, de la cual hay una enorme necesidad, digamos. La obra pública, lo que hay que combatir es la corrupción, que ahora viene la causa Cuaderno, no la obra pública como tal que es necesaria. No, a ver, el gobierno, la Argentina necesita infraestructura, necesita, como todos los países. Como todos los países, digamos, no se puede frenar la obra pública y está entre los reclamos de los gobernadores, ¿no? Obra pública, ATN, el tema de las cajas jubilatorias, pero bueno, obra pública es uno de los ejes que están en reclamo porque también la obra pública dinamiza. Claro, por supuesto. ¿No? Digamos, crea empleo. Obvio, por supuesto. Ahora, aquí quedan abiertas una serie de interrogantes, porque vienen los proyectos de ley de reforma, Claudio, ¿no? El presupuesto, correcto, para los cuales sí o sí, la Libertad Avanza necesita del aporte que le dé Macri en cuanto a su gente, sean 20, 10, 8, los que fueren, ¿no? Sin duda, y me abriste una endija que voy a explorar rápidamente porque no quiero ser irrespetuoso. Justo ayer, después de algo que se estaba cocinando hace tiempo, hubo 7 diputados que responden a Patricia Bullrich del PRO que se integraron a la Libertad Avanza. Justo ayer, que era el día que se iban a reunir, al mediodía, después fue a la noche, el expresidente Macri con Javier Milei. El mismo día que eligen para correrlo a Francos. Eso tuvo un aire de maltrato. Esto es lo que estás queriendo decir. Y eso es bueno, por supuesto, primero. ¿No? Y después te diría, ponele un ojo a una relación que también está complicándolo a Milei. Es la relación Mauricio Macri-Patricia Bullrich. Claro. Ojo, gran ganadora y que está furiosa con Macri, está todo roto, entonces también el presidente va a tener que ver hasta dónde, y Patricia es una topadora, digamos, no sabemos, avanza hasta que algo la frena. Una relación muy zigzagueante entre ellos, porque si uno se pone a pensar, Mauricio Macri la eligió expresamente como su candidata a presidente, la hizo presidenta del PRO, etcétera. Después ella dice que fue la autora del pacto de Acasuso y no Macri, ahí empezaron los ruidos y ahora está todo muy roto. Bueno, qué fuerte esto, ¿no? En el contexto de, obviamente, sí ahora, porque la exigencia ahora para el gobierno, después de este resultado tan impactante que marca, hoy estamos tan tomados por la realidad que queríamos hacer todo un análisis de lo que socioculturalmente representa este voto, pero la realidad te lleva a minuto, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno ahora tiene el desafío de la gestión, ¿no? Bueno, ese es otro de los elementos que está en el tuit de Macri, que dice, hubiese esperado una persona con experiencia. El tema de la expertise del gabinete,
que es algo que, bueno, en esta Argentina tan convulsionada a veces que ha quedado como un tema relegado, secundario, pero que es un tema, es un tema, ¿no? Digamos, el Estado eficiente sigue siendo una demanda social, y para eso, digo, cuanto más expertise tengan las figuras que están al frente de las distintas carteras, y bueno, es un valor, ¿no? Claro. Ahora, Claudio, de lo que sepas, ya produció lo de Adorni, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo más se va a tomar porque lo de Adorni precipita las cosas, digamos? Esta designación de van Santiago a ser en las Caputo. próximas horas, días, porque no tenemos ministro del Interior, nada menos. Claro, Nelson, que hace nadie falta. está vacante. Lisandro Catalán renunció minutos después que su mentor, Guillermo Franco. Claro, que Claudio, hay que recordar que no había ministro del Interior y se creó después de la derrota del 7 de septiembre, ¿no es cierto? Hace 40 días que era ministro 7 semanas. Catalán. 7 semanas, Claudio. Sí. Bueno, ahí está, tenés razón, mirá. Sí, breve. Realmente. Juan es breve. Sí. En el medio también quiero dedicar un minuto, porque forma parte de este panorama, ¿no? Del aquelarre que hoy se está viviendo dentro del peronismo, Claudio, ¿no? Bueno, ahí es Halloween. Es el día de... Es el día de las brujas y los fantasmas. ¿Qué va a hacer? Chiste escuché por un peronista, viste que ellos en ese sentido tienen mucho más humor que los no peronistas. Son muy ocurrentes aún para castigarse a sí mismos, digamos. Ahí el desconcierto es total, no hay ningún liderazgo. Tuvimos una doble respuesta de Axel Kicillof ayer con un off the record. Ese es un tema muy fuerte. Los guapos off the record, ¿no? Claudio, hago hincapié en esto. No hay ningún liderazgo. El peronismo se quedó sin ningún liderazgo. Y hay problemas de convivencia adicionalmente. Claro. Yo creo que el hecho de que no haya estado invitado a la reunión del jueves de los gobernadores es un modo de ponerlo en el ring. Viste que sacó una carta ahora. Sí. Bueno, digo, si no se pierde entre otros gobernadores, yo creo, es un diferenciador. Claudio, que fue un error no invitar, porque lo critico, me parece que el presidente debió haber invitado a todos los gobernadores y después le dice, mire, con vos, yo pienso A, vos pensás B, ¿no? Pero él lo había hecho en la primera convocatoria, invitó a todos, ¿te acuerdas? Obvio. En el verano del 2024. Obvio. O es un modo, o de alguna manera adelanta lo que viene, que va a ser esa tensión en el escenario como principal tensión, con Axel Kicillof como principal actor, ¿no? Digamos, de hecho, realmente es yo te diría, es un lugar, es complicado para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, porque no están siendo considerados, ¿no? O sea, en términos institucionales es complicado. Esto, de en términos políticos es un favor. Esa pelea, esa riña, ¿no? Cristina Kicillof es tremenda, Claudio, Es tremenda, es visceral. Es visceral. Muy buena definición. No porque sea bueno. En política los enojos duran 6 meses. Mira, este está durando más y creo que va increyendo. Está jugando también Máximo Kirchner. Hizo toda esta escenificación de subirse al escenario de la derrota, poner caras. Bueno, ¿no? Mientras Cristina bailaba, o sea, hay mucho enojo en todo el peronismo con el bailecito. Se ve a una persona extraviada de la realidad totalmente. Repito palabras peronistas otra vez, por eso lo digo. Totalmente. Creo que eso le quitó ese error que marca la patología también de la personalidad de Cristina, ¿no? Que es mala, insisto, es mala, digamos. Tiene una actitud para generar daño, ¿no? Pero creo que eso terminó de clausurar el liberen a Cristina. Claudio, se terminó eso, Bueno, fíjate. ¿No? Muy bien, porque fue una tibia demanda de los candidatos de ella, que la fueron a visitar el mismo día de la votación, diciendo, miren, vótennos a nosotros porque vamos a San José 1111, vamos a pelear por esa liberación. Y en la carta de ella hace esta cosa de el conde de Montecristo, ¿no? A tantos días de mi encierro. La verdad es que lo que puede ser pasa siempre, ¿no? Ahora mentamos a Carlos Marx. La primera vez lo que uno ve es una tragedia, la segunda es una comedia, ya no... Despierta enojo, cansancio. La respuesta de Kicillof fue, ya dijo, aparte amañando datos, ella dijo, los únicos que perdieron las elecciones de medio término fueron Alberto Fernández y Macri, y ella perdió todas. Perdió en el 2009, perdió en el 2013, perdió en el 2021 con Alberto. Yo lo que creo es que cuando lo mirás del 2019 a esta parte, en cada elección fue perdiendo un poquito más de poder, ¿no? O sea, la del 21... un segmento, la del 23, otra, y esta finalmente, y que parte de esa debilidad también se ve en que,
bueno, terminó estando finalmente en prisión, ¿no? Correcto, Algo que a figuras políticas cuando están fortalecidas es difícil. Absolutamente. ¿no? Digamos, eso es Tengo este difícil. minuto final antes de ya irnos con el tema de Río, que también está muy caliente, con Martín González, con Gonzalo Báñez, con Daniela Delfín. ¿Qué viene esta semana, Claudio? Nelson, Sheila, tenemos dos momentos, aparte de seguir esta comedia o tragedia del poder medio shakespeariana, tenemos dos hechos. Uno es la renovación de la CGT. Claro. Vamos a pensar que en la CGT hay una cosa de esconderse todo porque saben que los que conduzcan la CGT a partir de esta semana van a ser quienes firmen la reforma laboral. Claro. Atención con esto, porque por eso todos los gremios grandes están abajo de la mesa y aparece el nombre, pero un gremio de 40.000 afiliados, cuando Comercio tiene 2 millones y pico. ¿Qué pasó? Bueno, nadie quiere salir en la foto, que sea la reforma que sea, va a ocurrir. Y después, el jueves, comienza la lectura de las acusaciones contra Cristina Kirchner, todo su gabinete y los empresarios en la causa de los cuadernos, que va a ser, todo el mundo la puede seguir por YouTube, va a ser una jornada virtual. Durante 4 o 5 audiencias se va a leer la acusación y después comenzarán las declaraciones. Correcto. Su reflexión final, Sheila. No, el peronismo sigue siendo una fuerza de más de 30 puntos a nivel nacional. Y se dibuja en el escenario, en el tablero, como el espacio de recambio al oficialismo, ¿no? Digamos, por peso. Entonces, la pregunta es cómo se reconstituyen. Hoy hay problemas de convivencia. Acá se habló mucho de Axel Cristina, pero podríamos decir los intendentes, La Cámpora, el Grabois, Sergio Massa. Tenés un montón de zonas de conflicto y de tensiones internas. A mí me da la impresión que una parte importante de los mensajes del peronismo hoy están cancelados. Totalmente. Están cancelados. Y creo que el desafío que tienen es encontrar esas nuevas ideas, esos nuevos conceptos capaces de mover al país. Sheila, muchas gracias. Un placer. Claudio, el lujo de tenerte, igual que Sheila, muchas gracias. Agradecido y de compartir la pantalla con ustedes. Totalmente. Y una reflexión final, ¿no? Ustedes ven, ¿no? En el oficialismo, la mayoría en la política argentina es pelea. No, alguien tendrá que reflexionar en algún momento para decir, esperen, vamos a dejar esto y ocuparnos de la gente, que de eso se trata la política. Vamos. A pistola. Rapaz, aí, ó. Amanheceu com pressa de novo. Muy bien. Hola, Gonzalo, gracias por acompañarnos. Hola, Nelson, buenas noches. Un placer. Que nos acompaña, buenas noches. Nos vamos ya a Río de Janeiro, ahí el miedo, la tensión no para. Hoy es un día tremendamente difícil y tenso. Venimos siguiendo tu cobertura impactante, Martín, y esto da idea de que allí, insisto, la tensión, el temor no para. Contanos, por favor, cómo están las cosas ahora. ¿Cómo te va, Nelson? Buenas noches. No para ni no va a parar. Me parece que en el esquema que vive Río de Janeiro, no desde hoy, sino desde hace décadas, el control, la tranquilidad, tiene una parte de fantasía o una parte en la que esta ciudad, en la que hemos planteado y lo hemos contado, parece 5 o 6 ciudades en una. Dependiendo de dónde uno esté parado, de por dónde esté transitando, tenés la parte turística, la parte de playa, en la que todo el mundo está de fiesta y todo parece transcurrir con normalidad, cuando a 20 minutos en auto lo que se vivió esta semana fue una guerra, Nelson. A vos te ha tocado cubrir infinidad de guerras y nosotros no podemos creer todavía lo que vivimos en el transcurso de esta semana, con cantidad de cuerpos delante nuestro que se equiparan justamente a lo que muere en una guerra. Así que esto me parece que es Río de Janeiro. Todo esto junto, la tensión, el placer, la risa, el llanto, el dolor,
todo exacerbado y llegando a un fin de semana que ha sido el final de una semana realmente muy, muy complicada. Martín, hoy en la tarde hablábamos de la dificultad también de las fuerzas de seguridad para controlar los territorios, inclusive aquellas zonas en donde habían avanzado en la operación y después se tuvieron que retirar. Horas después, ¿te pasó que estabas en un lugar y que la policía misma se tuvo que ir porque habían sido identificados posiblemente por una facción de algún grupo narco? Esto muestra también cómo siguen teniendo y van a seguir teniendo, ¿no?, un poder impresionante también en la ciudad. Sí, mira, dos detalles. Ayer cuando fue esta despedida masiva de los que murieron en el enfrentamiento con la policía, se escucharon tiros en la misma favela a la que la policía entró y mató a más de 120 personas y detuvo a casi 120 personas. Hoy nosotros fuimos, somos el primer medio argentino que puede entrar en vivo allí a Alemão, al complejo de Alemão. Estábamos detrás de lo que acá se llama Blitz, que son operativos de control rápidos en los que la policía militar se detiene, va parando autos para ver qué es lo que tienen dentro, y de inmediato apareció un grupo de chicos, y estos grupos de chicos se pusieron a remontar barriletes detrás de las patrullas. Lo que estaban haciendo era indicarle a los jefes de los carteles que allí había retenes de la policía. Y en un momento la policía salió detrás de un grupo que empezó a retroceder en auto porque venían hacia el blitz, venían hacia el control, y cuando fueron advertidos por estos barriletes, giraron en U y se fueron. La policía fue detrás de ellos. Nosotros quedamos en el medio en una situación que muestra claramente que esto del control todavía está muy lejos, y de hecho, como contaba hoy Gonzalo, Nelson, los ex jefes del BOPE decían, si no desplegamos en el territorio ahora, que están golpeados, y los dejamos en esta situación, en una semana la situación vuelve a ser exactamente la misma. Daniel Adler es especialista en estos temas, asesor del presidente de Ecuador. Daniel, efectivamente, ¿qué dimensión tiene este golpe para el comando Vermelho? ¿Es letal o es una gotita que deja abierto un montón de cabos sueltos peligrosos? ¿Qué tal, Nelson, Gonzalo? Y felicitar a tu notero también, que hace un trabajo fenomenal. Mirá, esto ni siquiera es una gotita. Para cuantificar un poco, estamos hablando que el Comando Vermelho tiene 56.000 efectivos activos, que en alianza, el Comando Vermelho con el PCC, las dos organizaciones más grandes de Brasil, manejan al menos el 90% de las favelas de todo Brasil. Y casi el 100% de todas las cárceles de Brasil, que tienen más de 700.000 capturados. O sea, es una mega organización que nace, bueno, es una de las más viejas, si no la más vieja de Latinoamérica, de la década del 70. Del 70, en la dictadura brasileña, entre el 64 y el 85, cuando disidentes de izquierda y criminales comunes eran encarcelados en las mismas celdas. Ahí nace el Comando Vermelho, que su especialidad es la extorsión. Ellos le llaman impuesto revolucionario o vacuna. La extorsión, por supuesto el tráfico de drogas, el tráfico humano, el tráfico de armas, temas relacionados con robo a banco. Bueno, no son ningunos nenes de pecho. Y manejan el territorio. Recordemos siempre que en materia criminal, si la policía o el Estado no pisa el territorio, el narcoestado va a tomar. Es decir, Daniel, esto no alcanza. No alcanza. Perfecto. No es el principio ni siquiera. Lo tengo al diputado Marcel Van Hatten de Brasil. Diputado, ¿cómo le va? Lo saludamos desde TN en Buenos Aires. Buenas noches. Nelson le está saludando. Va bien, Nelson. Un placer y un honor estar con usted y con los demás en el aire ahora. Gracias por la invitación. Prazeroso de hablar con usted. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto para la política hoy? ¿Efectivamente se abre una posibilidad de combatir esto seriamente o la división política anula esto? No, seguro es una oportunidad enorme para Brasil. De hecho, vimos las encuestas y en el Brasil cerca del 60% de la población aprobó la incursión de la policía, y en las favelas de Río de Janeiro las encuestas demuestran que 88% de la gente que vive en favelas aprobó la operación de la policía. El hecho es que desde 2020... durante la pandemia estuvo prohibido la incursión de policías. El operativo policial no pudo subir a las favelas hasta el abril de ese año. Entonces ahora hay una gran oportunidad con 103 detenidos. Perfecto, dale, Gonzalo. Sí, diputado, a ver, usted conoce bien el paño político, y pese a estas estadísticas que se fueron publicando en las últimas horas de distintas encuestas,
Está también sobrevolando en el ambiente la idea o la posibilidad de que esta operación se haya iniciado por cuestiones políticas, también siendo el gobernador de Río de Janeiro y obviamente Luis Ignacio Lula da Silva de partidos totalmente opuestos. ¿Hay detrás de todo esto una cuestión política en la operación en Alemão y Peña? Mira, hay consecuencias políticas, por supuesto. Incluso Lula, que hasta viernes de la semana que pasó decía que los traficantes eran víctimas de los usuarios, hasta Lula dijo que va ahora a empezar a combatir la criminalidad. Entonces hay implicaciones y consecuencias políticas, pero no creo que hubo una intención política, porque fue un operativo que ocurrió con la justicia y el Ministerio Público y 2.500 policías del estado de Río de Janeiro. Entonces es algo mucho más amplio que solo un interés político. Es obvio que Lula, que lamentablemente no hizo nada para combatir la criminalidad, y yo soy honesto, yo soy de la oposición, es obvio que estoy también políticamente en contra de Lula, pero Lula de hecho hizo muy poco o nada para combatir la criminalidad. Y lo que vimos es que la población está de acuerdo con lo que pasó en Río de Janeiro, y tenemos que enfrentar lo que ahora ocurre, incluso considerando que esos grupos son terroristas. Me gustó mucho el especialista de Ecuador que habló a poco, porque de hecho lo que ocurre en Brasil, esas bandas criminales son bandas terroristas, porque ellos controlan un territorio y no solo narco, también controlan la provisión eléctrica, el gas. Claro, es una estructura, Diputado, permítame que lo tengo a Martín González, que también está allí en Río con una pregunta para usted. Dale, Martín, por favor, ya estoy con Adler, ¿sí? Gracias. Diputado, iba justamente en este sentido. Aquí la gente de las favelas lo que nos decía es que Comando Vermelho controla también cosas en las que el Estado los ha dejado solos. Usted lo estaba mencionando, les aportan el gas, les aportan los servicios de internet en la favela. ¿Qué tipo de apoyo puede tener realmente el gobierno cuando ha de alguna manera dejado esos lugares abandonados y ha permitido que los narcos terminen transformándose en la mano que da, en la mano bondadosa, póngale unas comillas grandes, para la gente que vive en las favelas? Sí, no hay alternativa de pronto, por eso que el operativo fue fundamental, fue esencial. Fueron presos o muertos líderes de las facciones de Comando Vermelho de otros estados de Brasil, que estaban ahí escondidos también en Río de Janeiro, porque esa decisión de la justicia permitió que las favelas restaran intocadas. También es importante decir que otra banda criminal muy importante en Brasil es el PCC de São Paulo. Y el PCC ya está presente, el primero comando de capital, según el Departamento de Estado de Estados Unidos de Washington nos dijo a nosotros, diputados de Brasil, que el PCC está presente en 13 estados de Estados Unidos. Eso significa que es un grupo terrorista calificado como tal, declarado como tal por Estados Unidos, el Comando Vermelho también. Argentina de Milei lo hizo ahora, Paraguay también los declaró grupos terroristas, y es por eso que también estamos demandando a Lula y su gobierno que los declare terroristas. Diputado, permítame, Daniel quería decir algo. Diputado, mi pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos, usted seguramente tiene más información que nosotros, que el Comando Vermelho, que el PCC y el Hezbollah se han unido en una alianza desde el año 2022. Se evidenció eso con el asesinato del fiscal Marcelo Pezzi en las playas de Barú, en Colombia. Y seguido de eso que empezaron a operar con el tráfico humano y el tráfico, la trata y el tráfico de drogas. Y mi segunda pregunta encadenada con eso es, sabemos que el narcotráfico en Brasil y tal vez en toda Latinoamérica en general va por el componente social, va por los corazones de las personas. ¿Hay alguna estrategia de inclusión con progreso que ustedes tienen previsto para sacar a esas personas de esa crisis social, de esa fractura del tejido social en el Brasil?
compleja pregunta, pero muy buena pregunta, gracias. Bueno, a la primera pregunta, una respuesta un poco más directa. El PT tiene un brazo armado llamado MST, que es un grupo de campesinos, pero de hecho es un grupo de revolucionarios que dicen que están invadiendo propiedades que no son productivas, pero de hecho son terroristas también. Y ese grupo tiene conexiones con Hamas, con el Estado palestino, y iban antes de la guerra a la faixa de Gaza, no sé cómo se llama en español, disculpas, pero iban todos los años para supuestamente la cosecha de aceitunas. Correcto. Pero de hecho lo que vemos es que tienen una conexión con esos grupos terroristas. Entonces el gobierno de Lula ya abrigó, por ejemplo, en Brasilia, por la dama del tráfico, que hoy está presa, pero en 2023 recibió boletos aéreos para visitar el Ministerio de Derechos Humanos. Entonces vemos que la conexión del partido de Lula y el narco es muy fuerte. Lula es amigo de Maduro, tiene su partido relaciones con las FARC desde 1990 etcétera. Sobre tu segunda pregunta, muy rápido, pero es una pregunta de hecho muy compleja. Pero el más importante es decir que la gente que vive en la favela quiere trabajar, quiere paz. Quiere oportunidad, menos burocracia, menos impuestos. Y lo que ve es que además de los impuestos del Estado, tiene también las tasas que deben pagar a los traficantes, a los criminales. Entonces la solución siempre va a pasar por prender o eliminar los traficantes que ahí están portando fusiles. No es gente buena. Diputado, perdóneme que tenemos para agregar a esto, ¿no? Un testimonio muy impactante hoy, Martín, que conseguiste con un papá hoy, ¿no? ¿Cómo? No, para Martín González. Sí, Martín, hoy faltaban entregar los últimos... Dale. Hoy faltaban entregar, Nelson, los últimos cuerpos y encontramos un papá que iba a buscar el cuerpo de su hijo de 14 años. Lo entrevistamos nosotros a este papá y él nos contó que... y nos dijo que su hijo formaba efectivamente parte del Comando Vermelho, que cuando él se enteró trató de sacarlo del barrio de Peña, de esa barriada de Peña, donde vivía con su mamá, que hacía 4 meses que se lo llevó, pero que no pudo hacer nada para que su hijo no quisiera seguir volviendo, y es en una de esas vueltas que estaba en el barrio cuando ocurrió el operativo y murió. Pero nos reconoció todo el tiempo que el hijo formaba parte del Comando Vermelho, que había entrado ahí buscando la vida que veía que podían tener los narcos y que les ofrecían los narcos y que tal vez trabajando no iba a haber nunca, y desde muy chicos forman parte de ese ejército. La verdad es que fue una nota impresionante por la crudeza con la que nos habló de la muerte de su hijo, de lo que su hijo hacía. Gran testimonio, vemos este momento. Prazer, eu sou Martim, da televisão da Argentina. Seu nome é? Samuel. Samuel, você está esperando aqui seu filho? Tirar meu filho, Michel Mendes, com 14 anos, que morreu nessa tragédia aí. Vou traduzir, si você fala devagarinho, porque estamos para el castellano. Él me dice que está esperando que entreguen su cuerpo, el cuerpo de un niño de 14 años. 14 anos, Michel, o nome dele, Michel Mendes, que é o meu filho, que também estava nessa tragédia aí que aconteceu no Rio de Janeiro, essa assassina, né, que teve. ¿Él estaba onde? Él me dice que su hijo murió en esta tragedia. ¿Dónde estaba tu hijo? Ele estava na favela mesmo, ele sempre gostava de estar lá, ele estava sempre lá. Mas sabe, eu acho que eles até tinham tido informação que ia ter essa chacina lá, mas não sabía. Dice que le gustaba ir ahí a Peña y que él lo llamó el martes y le dijo que voltara para su casa. Él no moraba en Peña. Não morava na Peña, morava lá na Baixada, en Queimados. Él decía que su hijo no vivía ahí, pero que siempre venía con sus amigos acá. Seu filho conhecia o Comando Vermelho, falava disso, era parte disso? Rede social, tudo. Social? Conheceu, tem rede social, tem tudo. Então ele conhecia os garotos e vinha com os garotos para cá. Aí no sábado de manhã cedo, quando foi 4 horas da tarde, que eu procurei ele, já tinha saído e estava aí. Vou traducir, él me decía que él trató de hablar, trató de que su hijo bajara, no pudo. Y que esto se hizo sin planeamiento, que la gente murió en medio de esta planificación. ¿Você sabe onde estava seu filho, que estava fazendo no momento que começou esse operativo, que seu filho morreu? Meu filho, ele morreu lá em cima na pedreira. O que ele estava fazendo no momento, eu não sei. Você não sabe? Não, cheguei lá, eu sei que tinha muitos corpos no chão, entendeu?
Me decía que entre todas las personas que estaban ahí, su hijo era el único menor de edad. ¿Você sabe si su filho tenía conexiones con el Comando Vermelho? ¿Formaba parte? Tinha conexão, tinha conexão. ¿Él era parte del Comando Vermelho? Isso, tinha conexão. Minuto. Es un testimonio impactante, realmente, de lo que está pasando allí. Vamos a poner, le voy a poner a la producción cuando esté lista, para poner el corolario, una nota impactante esta, Martín, diputado, además Gonzalo y demás. Nosotros hace 6 años estuvimos en la favela en Maré y tuvimos ahí una oportunidad, un testimonio impresionante con narcos. Cuando esté al aire, cuando estemos en condiciones, vamos a poner 1 minuto para que ustedes vean el ambiente que se vea. Este es 1 minuto de aquella nota que duró 25, en esa noche del 18 de mayo de 2019, a las 11 de la noche en el centro de Maré, una de las favelas más fuertes. Estos son los narcos. Que están con o rosto coberto. Qual é a realidade? Também a arma. Tem medo, a violência aqui? Muito medo, sim. Muita violência. Muita violência com a polícia? Sim, principalmente eles. Eles. É novo, é mais violento agora que há 1 ano atrás? É. E cada vez mais está aumentando mais. Por quê? Lá fora, como é que... Aqui eles querem mandar, mas aqui quem manda é a gente, entendeu? A arma, você não tem medo de utilizar a arma? Você sente que está mais seguro com a arma ou é mais perigoso? Mais seguro, entendeu? Estou mais seguro. Mais mortes nestes últimos meses? Muita morte. Muita morte. Que se vive en la favela con los narcos, el armamento y demás, ¿no? Acá 47 con balas 7.56 perforan chalecos. ¿Viste? No, un armamento con un gran tema de ver dónde se consigue. Esto es lo que hay. ¿Sabés ¿no? qué reflexión me viene, Nelson, cortito? Yo creo que los estados en general, no sé, Gonzalo, si comparte, tienen que tener 2 manos. Una mano que brinde libertad y seguridad, una mano dura, fuerte, pero otra mano que dé oportunidades, que trabaje sobre la inclusión, reconstrucción del tejido social. Si no hay oportunidad, estos individuos que estaban ahí mandan. Sí, claro. No, es un círculo vicioso. Un dato concreto, Nelson, que recién el diputado mencionaba, pero para ponerlo sobre números. A ver, Datafolia, que es el centro de estadísticas de Folia de San Pablo, publicó hace minutos nada más, el 76% de los cariocas quieren que el ejército participe en la seguridad pública. 76% de los cariocas. El 66% apoya el cambio de ley para otorgar al gobierno federal mayor responsabilidad en este tema, y el 72% cree que las Fuerzas Armadas deberían haber participado en el operativo, en la operación contención. Esto marca como hay un pedido indiscutible también de los cariocas, de los residentes en Río de Janeiro, de que haya una participación más activa del ejército o de las fuerzas federales. Eso es muy importante porque Lula fue demandado por 3 veces, o su gobierno, para participar del operativo, y por 3 veces dijo no. Una cuando solicitaron, o 2 al ejército apoyo y de blindados, por ejemplo, y una tercera vez cuando la Policía Federal fue informada por la Policía Militar de Río de Janeiro del operativo y decidieron no participar porque no juzgaron que era razonable participar. Esas fueron literalmente las palabras del director de la Policía Federal, Andrés Rodríguez, el día antes de ayer. Entonces, el gobierno Lula fue demandado, no quiso participar y ahora está, se percibe claramente, siendo presionado por el pueblo para que pase a actuar en ese tema. Correcto. Diputado, le agradecemos muchísimo esta su participación en el corresponsal de hoy. Estamos siguiendo con muchísima atención, por eso tenemos a Martín González, nuestro equipo allá, con un excepcional trabajo en esta Río de Janeiro tan tensionada. Muchísimas gracias. Una última palabra más, si puedo. ¿Cómo no? Es
importante decir que Río de Janeiro sigue linda, es una ciudad maravillosa. Sabemos que la situación no es buena, pero el operativo policial hizo la ciudad más segura. Entonces la gente que viene a visitar a Brasil, es importante que sepa que ese es un caso que es muy duro, difícil, pero queremos que la gente no desista de venir a Brasil, porque mucha gente en Río de Janeiro depende del turismo, incluso de los hermanos argentinos. Y así nosotros también, a nosotros nos gustamos muchísimo ir a Argentina. Gracias. Muchas gracias, diputado. Martín, gran trabajo con todo el equipo, con Federico Romero, con Sandoval. Un orgullo esta cobertura impresionante. ¿Cómo sigue mañana esto? Bueno, mañana por supuesto que vamos a estar aquí muy atentos, porque la verdad es que mañana es un día, como vos sabés, Nelson, en el que todos los cariocas vienen a la playa. Fueron días muy feos y los operativos de seguridad se notan acá. Hoy la verdad, y esto es un detalle, hoy habían puesto en la zona do Arpoador un camión que tiene lectura facial, reconocimiento facial, buscando justamente la presencia de delincuentes en esta zona, porque la preocupación tiene que ver con que algo de la respuesta de estos grupos tenga que ver justamente con el sector del turismo. Así que, mira, finalmente hoy se fueron produciendo los entierros y no hubo entierros masivos. Lo que sí hubo ayer fue una especie de despedida masiva. Sí, hubo una despedida masiva, pero los funerales fueron individuales. Perfecto, fantástico. Martín, gran trabajo. Un saludo para todo el equipo, para Federico Romero y para Sandoval. Muchísimas gracias. Gracias. Daniel, muchas gracias. Esto es un llamado de atención para toda la región. Sí, definitivamente. Es más, mientras lo escuchaba a tu cronista y lo hablábamos en la mesa, un poco veía el paralelismo a lo que pasa en provincia de Buenos Aires, ¿no? En donde tantas favelas o villas hay, donde los presos, los reos... A 20 cuadras tenemos la vía 31, ¿no? Menos de 20 cuadras. 10 cuadras tenemos la 1114. Pero fíjate lo que pasa, Nelson Gonzalo, en provincia de Buenos Aires. El 78% de los reos tiene al menos una línea celular. 47.000 reos con celulares. Es un foco, es una bomba de tiempo lo que pasa en provincia de Buenos Aires. Gracias, Daniel, muchas gracias. Gonzalo. Solamente, Nelson, hablamos tanto esta semana, creo que Martín dio la tecla, ¿no? Y mirando para adelante. Si el Estado puede sacar a los narcos de las favelas, ¿quién va a ocupar ese lugar? ¿Está el Estado capacitado para tomar ese rol? ¿Y está con el compromiso de hacerlo? Creo que es el debate también que está por venirse, además de la militarización o no de las fuerzas. Totalmente, esto es así. El caso de Brasil representa además otro elemento de disociación absoluta de la política, ¿no? Hay una pelea entre el gobierno federal y el gobierno estadual, el gobernador, para combatir el delito. Y por supuesto, lo vemos acá y en todo el mundo. Cuando la política se pelea, el delito manda. Y cuando el delito manda, estamos todos en peligro. Es lo que está pasando en Río. Ya seguimos. El Trus Joyero Relojero reabrió. La reflexión ya viene Tarico, ¿no? Porque lo que nos deja Brasil, y habiendo estado ahí en las favelas. Esto no se soluciona con operativos policiales, esto es un paliativo. Esto es producto de dirigencias políticas, empresariales, sindicales y demás, que no se preocuparon en darle a la gente la posibilidad de una vida digna. Cuando se generan estos bolsones de exclusión y de pobreza, aparece el narco, que promete una vida que los que tienen poder no la aseguran porque los ignoran. Esta es la lección que deja este hecho. Y habrá que ver, por eso decía, mientras la política se sigue peleando, el narco avanza, porque la política no está pensando en las soluciones para los pobres, sino en sus negocios. Esto es lo que deja esta lección tremenda. Bien. Como anda Nelson, fue con esperanza, la libertad avanza. Qué semana que tuvimos, cómo se tranquilizó todo después de la victoria. Sí. Aplastante, el mejor presidente de la historia, Javier Gerardo Milei. Pero si siempre usted estaba fui mileísta de la primera. No, pero si usted estaba con el peronismo. Sí.
No. Sabe que ayer se juntaron a comer, Mauricio, con el presidente. ¿Y qué pasó? Entré disfrazado de mozo. Mauricio se quedó así. Porque yo entré con la bandeja de milanesa y le dije, ¿en qué te han convertido, Mauricio? No, mirá. no. Ahora estamos los dos del mismo lado. No. Pensás que hace 10 años nos estábamos los dos peleando por la presidencia y hoy estamos los dos... Escúcheme, ¿cómo la vio usted? Sosteniendo el jabo, con fe, con esperanza, con deporte. El tiempo es un gran ordenador, Nelson. ¿Quién te dice que vos en un futuro no termine aliado a Víctor Hugo? Bueno, un abrazo enorme. No te pierdas Tarico Fake News, que viene un gran programa muy divertido, con dos invitados que no sabes lo que son. Este sí que la vio, ¿eh? Sigan con Tarico en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Hasta el sábado. Chau, chau, chau.